¿Te han dicho que tu hijo tiene un comportamiento disruptivo? ¿Crees que tu niña puede tener un problema de conducta? Vamos a ver qué significa esto y qué puedes hacer con ello. Si tu niño tiene alrededor de 4 años, te han podido decir que interrumpe, no respeta el turno, a veces pega. Si es un poco mayor, que miente, se enfada con facilidad y pega o no respeta las cosas de los demás. Y seguramente esto también pasa en casa, ¿verdad? Cuando los expertos hablamos de problemas de conducta o comportamiento disruptivo en niños y niñas, porque sí, no solamente les pasa a los varones, hablamos de niños que tienen dificultades para controlar su comportamiento, para regular sus emociones y además les cuesta mucho respetar las normas, tanto familiares como sociales, pues lo que les lleva a saltárselas, a tener conflictos con la autoridad, a romper, a pegar cosas de los demás. ¡Qué movida, eh! Son niños que los padres describen como que se portan mal, que están continuamente irritados, que se enfadan fácilmente y que hacen enfadar a los adultos de alrededor. Esos niños difíciles, aunque no queramos ponerles etiqueta, o los que nos sacan de nuestras casillas. ¿Qué pasa en casa con este tipo de problemas? Pues que la atmósfera se vuelve muy densa, muy cargada. Se genera un círculo vicioso en el que todos sufren, lamentablemente. Porque sí, sufre tu niño, sufre el padre, la madre, los profesores, los hermanos y puede repercutir en lo académico y en lo social. ¿Cuándo empiezan los problemas de conducta? Normalmente empiezan en la edad preescolar y suelen continuar durante la edad escolar. ¡Ojo! El comportamiento disruptivo es común y normal en la infancia, pero en algunos casos, debido a la frecuencia y a la persistencia en el tiempo, pues entonces se convierte en un problema. Para aclararnos, si tu hijo tiene muchas rabietas o muerde con 2 años, ¿es que tiene ya un problema de conducta? Pues no, como ya hemos dicho, es un comportamiento normal entre los 2 y los 5 años que los niños tengan rabietas, pero esas rabietas van a ir descendiendo a medida que tu niño crece y aprenda a gestionar sus enfados de otra forma, que aprenda a regularse, a autocontrolarse, ¿vale? Ese autocontrol dependerá de su propio ADN, de su temperamento. También va a depender del vínculo que hayamos establecido con él y del estilo educativo que tengáis vosotros los padres. Y es que nuestro papel como educadores importa y mucho. Los expertos sabemos que cuando los padres ponen límites con cariño y respeto, mantienen una buena comunicación con su hijo, se preocupan por poner normas y que se cumplan sin amenazar, contribuyen a que los niños aprendan a regularse mejor. Suena bien, ¿verdad? No es difícil que lo aprendas. Pero seguimos. ¿Cómo distinguir entonces si lo que te pasa es normal? ¿Cuándo hay que consultar con una psicóloga? Pues si os avisan del colegio, os lo dice el pediatra, os sentís desbordados, no lo dudes, porque la psicóloga va a poder decirte cómo se siente tu hijo y te va a proponer una forma de cambiar lo que no funciona. ¿Hay un tratamiento psicológico para los problemas de conducta? Sí que lo hay, puedes estar tranquilo. Y sabemos que en una gran mayoría de casos, más de un 70%, tiene buen pronóstico. ¿Se curan entonces los problemas de conducta? Si es que podemos decir que se curan. Pues sí. ¿En cuánto tiempo, Begoña? Ahí no te puedo decir una clave, porque dependerá de la dificultad que tenga tu niño, del tiempo que lleve con esa dificultad, vuestro estilo educativo y alguna variable más. ¿Y qué pasa si no hay apoyo profesional? Pues que el niño crece. Los problemas suelen agravarse y ese círculo vicioso que decíamos antes que hay en casa, ese nubarrón, se hace más gordo. Así que déjate ayudar. Consulta con una psicóloga si vuestro niño tiene un problema de conducta o un comportamiento disruptivo. Ese es mi consejo de hoy. Ya sabes, si te ha gustado, dale al like, comparte esta información. Si quieres saber más sobre niños y adolescentes, suscríbete a mi canal.
Te espero pronto. Hasta otra.